Hay dos hombres que persisten en algo que saben que no les va a dar lo que promete. El primero empuja una roca enorme cuesta arriba, sabiendo que esa roca va a caer. Siempre lo ha sabido. Y aún así, cuando la roca llega al fondo, baja y vuelve a empujar esa roca hacia arriba de la colina. El segundo de estos hombres levanta un cuchillo sobre su propio hijo y sabe que lo que está a punto de hacer destruirá todo lo que ama. Y aún así sigue adelante. Uno de ellos es Sísifo y el otro es Abraham. Uno viene de Albert Camus y el otro de Soren Kierkegaard. Son dos filósofos que se contradicen en casi todo, pero que cuando los pones a dialogar entre ellos revelan algo sobre la condición humana que ninguno de los dos podría haber explicado solo. En 1942, Albert Camus publica El mito de Sísifo. Su respuesta a la falta de sentido es Sísifo, un hombre que encuentra su dignidad no en escapar de la condena, sino en mirarla de frente sin ilusiones y seguir adelante. 100 años antes, en 1843, Soren Kierkegaard publicó Temor y Temblor, bajo el seudónimo de Johannes del Silencio, Juan del Silencio, y realiza un análisis obsesivo de Abraham, ese patriarca al que Dios pide que sacrifique a su propio hijo. Y Kierkegaard no escribe desde la comodidad de quien tiene respuestas, sino que escribe desde el vértigo de quien está contemplando algo que le supera. El nombre del seudónimo ya lo dice todo, porque al final de ese esfuerzo por comprender a Abraham, lo único honesto es el silencio. Lo primero que comparten Sísifo y Abraham es una estructura que una vez que la ves ya no puedes dejar de verla. Y es que los dos persisten en algo que saben que no les va a dar lo que promete. Sísifo sabe que la roca va a caer, siempre, y aún así baja la colina y vuelve a empujar hacia arriba. Y Abraham, en su lectura más oscura, sabe que el perdón no le llegará. La obediencia a Dios crea una trampa lógica perfecta. Si lo que hizo fue un pecado, no amó suficiente a su hijo y por lo tanto no puede ser perdonado. Y si no fue un pecado, tampoco necesita perdón. Por lo tanto, el perdón le está estructuralmente vedado. Y sin embargo, Abraham sigue. La estructura es idéntica a la de Sísifo. Lo que difiere es el interior de cada uno de ellos. Sísifo empuja su roca sin testigos que importen. Los dioses no le observan, son indiferentes y el universo no le está dando ningún sentido a esa tarea. Y ese es el absurdo para Camus. Y Abraham también está solo. Kierkegaard lo señala con insistencia. La fe auténtica es incomunicable. Abraham no puede explicar a nadie por qué hace lo que hace. Y desde fuera parece un crimen. En cambio, desde dentro es el acto más puro posible. Por eso Kierkegaard firma como Juan del Silencio, porque la fe llevada a ese extremo termina allá donde acaba el lenguaje. Aquí hay algo que Kierkegaard hace en Temor y Temblor y que no suele mencionarse. Antes de presentar a Abraham como un modelo, imagina 4 versiones diferentes de esa misma historia. Y en ninguna de esas versiones Abraham sale ileso. En la primera, Abraham finge ser un padre terrible para que Isaac no pierda la fe en Dios. O sea, está sacrificando su propia imagen. En la segunda de las versiones, el sacrificio no lo llega a consumar, pero Abraham queda roto por dentro, porque no puede olvidar que aquello se lo había pedido Dios. Y esa herida que queda lo separa de la felicidad para siempre. En la tercera de las versiones, Abraham busca el perdón, pero ese perdón nunca llega, porque está vedado por la lógica de su propia fe, porque no comprende que lo que hizo fuera una falta, porque actuó desde la fe.
y si su fe está equivocada, supone que no amó suficiente a su hijo Isaac. En la cuarta de las versiones, la más perturbadora de todas, Abraham saca el cuchillo pero tiembla y no puede actuar. E Isaac lo ve temblar. Y es eso, el temblor de su padre, lo que destruye la fe de Isaac, no el cuchillo. Abraham duda sobre si obedecer a Dios. Y es él quien le ha transmitido su fe a Isaac. Es por ello que Isaac pierde a Dios y pierde a su padre en un mismo acto. Son 4 versiones, 4 formas de perderlo todo y una cartografía del fracaso de la fe. Sísifo no tiene versiones alternativas. Hay una sola historia y él la habita completamente. Kierkegaard distingue 2 figuras clave en este libro. Por una parte, el caballero de la fe, que sería ese Abraham, que es capaz de ir un paso más allá, porque no solo renuncia, sino que después de renunciar mantiene la esperanza en algo que es imposible, ya sea ese perdón o que ocurra algo que haga cambiar el curso de los acontecimientos. Y por otro lado, tendríamos al caballero de la resignación. Este caballero ha interiorizado completamente un deseo que es imposible y ya no depende de nada exterior. Es un caballero que se reconcilia con la existencia. Y Sísifo sería un caballero de la resignación, aunque también va un paso más allá u en otra dirección, porque Sísifo se revela. Kierkegaard critica muy duramente a los pensadores de su época por hacer una versión barata de Abraham. ¿Qué significa eso? Pues sería admirarlo en abstracto, venerarlo como una figura religiosa, colocarlo en un pedestal, pero al mismo tiempo prohibir que nadie haga realmente lo que él hizo. Si hoy alguien dijera que Dios le ha pedido sacrificar a su hijo, lo encerraríamos. Se está venerando el gesto desde una seguridad absoluta de no tener que volver a repetirlo. Se toma la grandeza, pero no nos asomamos al precipicio, no nos asomamos a ese vértigo. Es una figura que se presenta sin su contenido. Y Camus haría exactamente la misma crítica sobre Sísifo. La edición barata de Sísifo es un Sísifo motivacional, de frases de autoayuda, convertido en un eslogan de superación personal. Ese hay que imaginar a Sísifo feliz, que sacado de contexto queda reducido a una actitud positiva ante la adversidad. Es una figura de un póster. Pero esa felicidad de la que habla Camus no es consuelo ni es optimismo. Lo que es una conquista brutal sobre la absurdidad y requiere haber mirado de frente la falta de sentido y no haber apartado los ojos. Y eso no cabe en una frase ni cabe en un póster. En este punto, Kierkegaard y Camus están exactamente del mismo lado. Los dos defienden la integridad de ambas figuras contra la apropiación fácil. Los dos dicen lo mismo. Si no estás dispuesto a atravesar realmente lo que estas figuras atraviesan, no las uses como decoración. Para Camus, Kierkegaard da ese salto filosófico ante la absurdidad de la existencia. En lugar de quedarse en la tensión, pues la resuelve mediante la fe. Huye hacia lo trascendente. Y para Camus eso es una evasión. Pero Kierkegaard respondería que no es justo ser juzgado de esa manera, porque el Abraham que él describe da el salto hacia algo que le cuesta todo, hacia la soledad absoluta, a la imposibilidad del perdón, a una herida permanente. Sísifo ha cerrado la pregunta, porque vive en la respuesta que él mismo se ha dado, no mira hacia arriba. En cambio, Abraham sigue en esa pregunta, sigue mirando hacia arriba y sigue esperando algo que a veces parece totalmente ausente. Los dos son honestos, pero simplemente no pueden hablar con plena autoridad desde el punto de partida en el que se encuentra el otro. Sísifo y Abraham no son la misma figura, pero se hacen la misma pregunta.
¿Qué haces cuando la vida te impone algo insoportable y no hay ninguna salida que no te cueste todo? Camus lo que diría es que te quedes en esa tensión, que la mires de frente, que seas como Sísifo. En cambio, Kierkegaard lo que explicaría es que aquel que da el salto también paga un precio, que no hay una versión barata de la fe, igual que no hay una versión barata del absurdo. Y quizá esto es lo más honesto. Ninguno de los dos tiene una razón que contente a todos, porque Camus escribe para el hombre que no puede tener fe. En cambio, Kierkegaard escribe para el que la tiene o si más no la intuye. Si este contenido te ha hecho pensar, suscríbete, porque aquí nos seguiremos preguntando.